Chicos, un segundo, ya estoy con ustedes. Tengo que dar de alta la asistencia y todo eso. Un segundo. Hola, qué pocos chicos se conectaron hoy. ¿Cuatro, no? Vamos a esperar a que se conecten el resto. Calculo que se van a conectar más gente. Hoy tenían algún trabajo o algo. Buenas tardes. No, profe, no teníamos trabajos de Ah, satélite nada más. Todavía no es. bueno, a ver, un poquito voy a ver si información de la reunión. Ahí le mandé a todos los correos que figuran copiar el enlace de la reunión y voy a pegar en el grupo. A ver. Bueno, ahí le pegué en el grupo le pegué el acceso por la duda para los que no tienen. Uy, un segundo. Bueno, la idea era repasar un poquito porque nos quedan dos clases para el parcial, ¿no? Repasar un poquito el tema de configuración de texto y todo eso para la parte práctica o si quieren vemos algo de teoría que entra en el parcial. La idea es dos clases de tutoría. ¿Estuvieron leyendo el material que les subí? Chicos, a ver alguno que me conteste. Sí, profe, dice. Está bien. ¿Y alguna duda con el material? Bueno, entonces quedan dos cosas por hacer. Si quieren, repasamos toda la teoría o si quieren, repasamos un poquito la práctica. Podemos hacer la práctica de Word hoy y la práctica de Excel la clase que viene.
Bueno, con la teoría quieren. Bueno, el, vamos a abrir el apunte. Voy a compartir el apunte, a ver si tengo por acá. Criminalística, apunte. Bueno, acá tenemos algunas definiciones. Este es el apunte que es el resumen de toda la teoría. Es un resumen. Primero empezamos con la definición de informática, ¿eh? Que es la informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información utilizando computadoras u ordenadores, ¿tá? Procesando a través de computadoras u ordenadores. Acá si quieren pueden dar según la Real Academia Española, informática proviene del francés informatique y fue acuñado por Philip Dreyfus eh, en 1962, ¿eh? Y lo que hizo fue un acrónimo la, eh, eh, de las dos palabras que significa informática, apliqué, que está en francés, ¿no? Que es aplicación de la información, sería. Y después más adelante se lo llamó como informática también a una abreviatura de la información automática. Bueno, después necesitamos saber el concepto de dato, información y conocimiento. Dato es toda representación simbólica, algorítmica, numérica, lógica, que no tiene sentido por sí solo, o sea, son valores en el aire, digamos. Una vez que nosotros contextualizamos esos datos o lo procesamos, pasa a convertirse en información, empieza a tener sentido ese valor, digamos. ¿Tá? Ahí recién se convierte en información. El grafiquito este que está acá abajo, datos, procesamiento de información. Y después tenemos el concepto de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es cuando nosotros arraigamos o ponemos en contexto lo que es la información y la empezamos a utilizar. Entonces pasa a tener conocimiento la persona. ¿Eh? Esa es digamos, en castellano o en pocas palabras, es la definición de conocimiento, o la que tomamos en esta cátedra. El procesamiento es el mecanismo de contextualización de los datos. ¿Ah? Es lo que convierte el dato en información. Después tenemos la clasificación de las computadoras. Tenemos, según su tamaño, tenemos en supercomputadoras, servidores, computadoras personales y mini computadoras. Eso podríamos hacer según el tamaño. Y nosotros nos vamos a enfocar en todo lo que es computadoras personales y mini computadoras. Esas son, o sea, a su vez se dividen según su movilidad en computadoras fijas o portátiles. Dentro de las fijas tenemos las computadoras de escritorio, que son los gabinetes rectangulares que ustedes conocen. Tenemos los all-in-one, que son los equipos donde tiene todo integrado en la pantalla. Tenemos los Smart TV, que son ya hoy en día las televisiones Smart, ya tienen sistema operativo y procesamiento de datos, o sea que ya pasan a ser computadoras. Dentro de las computadoras móviles, de las computadoras personales móviles, tenemos
los reemplazos de escritorio, que son computadoras muy potentes que se utilizan para ingeniería o para diseño gráfico, también llamado, algunos les llaman, tienen las mismas características que las computadoras gamer, que las notebook gamer. Después tenemos las notebook, que son computadoras que tienen todo integrado, pantalla, se caracteriza por tener un pad o un trackball o sí, un track. eh, Generalmente las notebooks hasta hace poquito venían con lector grabadora de CD, tiene mayores capacidades que una netbook y generalmente viene con monitores de 14 o 15 pulgadas y una capacidad de procesamiento generalmente buena. Tiene buena capacidad de disco también. Después tenemos las netbook, que son notebook un poquito más chicas. Generalmente se caracterizan por ser de pantalla un poquito más chica. Generalmente no tienen lectograbadora incluida. Eh, las capacidades son un poquito menores porque se apunta más a la movilidad y al bajo peso que a la capacidad de cómputo, ¿no? También tenemos las Ultrabook, que son también unas computadoras más livianas, pensadas para el trabajo en empresas y pensadas en la portabilidad. O sea, son notebooks muy livianas. Generalmente tienen buena capacidad de extensión de baterías. Tiene buena calidad de batería. Después tenemos las tablets. Usted, todo el mundo conoce las tablets, que son muy parecidos a los teléfonos, pero son más grandes. Eh, Hay tablets que tienen capacidades de llamada telefónica también, pero esto ya se consideran también computadoras propiamente dichas. Hay con distintos sistemas operativos, hay con Android, hay con Windows y hay con macOS. ¿Eh? O sea, tenemos varios tipos de, de tablets y varían también los tamaños de pantalla. Después tenemos los smartphones. Los smartphones también son considerados computadoras porque tienen todas las características de una computadora. En sistema operativo se pueden correr aplicaciones, tiene lugar de guardado. Lo único que generalmente tienen mejores capacidades de red y de comunicación inalámbrica. ¿Por qué? Porque son dispositivos pensados para la comunicación. ¿Tá? Bueno, todo eso es la clasificación de computadoras personales. Después tenemos los componentes básicos de una computadora. Una computadora para poder funcionar, o sea, las partes básicas para operar una computadora es un dispositivo de entrada, como un teclado y un mouse, un dispositivo de salida, que sería una pantalla, o sea, un monitor, y la computadora en sí, que es el CPU o el gabinete. En el caso de las notebooks, tiene todo integrado en un solo dispositivo. La All-in-One tiene todo integrado en un solo dispositivo, generalmente. Dentro del gabinete, dentro de la CPU, a su vez tenemos partes básicas para que funcione el CPU, estamos hablando, la caja donde se procesan los datos. Ahí tenemos 5 componentes básicos. Después lo demás que se agregue es todo opcional. Pero para que funcione la computadora necesitamos 5 componentes básicos. La fuente de alimentación, que es la que da energía a todo el equipo. A ver si tengo acá algún gráfico. Me apunte. Bueno, estas son las partes de una computadora. Acá tengo. La fuente de alimentación, que es esto que está acá, que es donde se enchufa la máquina a la pared, digamos, o al equipo de energía. Esta le da corriente a la placa base, que es esta que vemos acá, o la placa principal de la computadora, y a los distintos dispositivos internos que tiene la computadora. Le da un enchufe, se enchufa un cable que es eh, ¿cómo se llama? De energía. Y después va otro cable que va a la placa madre que regula
toda la energía que requiere la placa madre. Hay distintos tipos, generalmente para un buen procesamiento hay que comprar de buena capacidad, y si ya vamos a hacer cosas un poquito más grandes, por ejemplo, una computadora gamer o una computadora que sirva para diseño gráfico, que es lo que más utiliza, o ustedes, por ejemplo, que van a usar para renderizar escenas de crimen, van a tener que poner una buena fuente de alimentación que tenga la posibilidad de alimentar también a las placas de video que se agreguen después. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si no, va a trabajar mal, con menos potencia, digamos, la placa, y eso puede dañar el equipo. Entonces, es un componente muy importante la fuente de alimentación. Y nunca tiene que tener menos capacidad de la suma de voltaje de todos los componentes que tenga el dispositivo. Entonces hay que planificar bien el momento de comprar la fuente de alimentación. Después tenemos la placa madre, que hay varias tecnologías de placa madre, y de acuerdo a la placa madre es el micro que vamos a poder enchufar, o la memoria RAM que vamos a poder enchufar. Hoy en día hay dos competidores muy fuertes, que es Intel y AMD, y las empresas que fabrican placa madre fabrican para las dos versiones, para las dos empresas, digamos, de microprocesadores. Eh, Hoy en día tienen capacidades bastante buenas, no hay equipos chicos directamente. Para todos los sistemas operativos que se corren hoy en día, cualquier placa madre que se compre debería responder bien. A ver, ¿tengo alguna pregunta acá? Bueno, yo sigo con la teoría, acá me están diciendo que quieren la práctica también. Vamos, ya seguí con la teoría, porque pidieron la teoría primero, y después, una vez que terminemos la primera parte de la teoría, le voy a mostrar la parte práctica. Bueno, Eh, entonces, la fuente de alimentación es uno. La placa madre es el segundo componente importante, que es donde vamos a conectar todo, y lo que va a depender lo que enchufemos después en esa placa. Esta placa tiene un socket, se llama, que es donde se incorpora el microprocesador, que tiene que ser compatible con el micro que compremos. Y tiene después otro puerto de conexión de memoria RAM, que es donde vamos a conectar esta plaquita, digamos. Para que funcione la computadora, entonces tiene que tener la placa madre, que es la que va a unir todo, y la que gestiona los canales de comunicación entre el microprocesador y la memoria RAM. El microprocesador, que es el que va a hacer los cálculos dentro de la máquina, y la memoria RAM, que es donde se va a almacenar toda la información y donde queda cargado el sistema operativo una vez que está funcionando el equipo. Todo se procesa en el procesador, pero se almacenan los datos en la memoria RAM. ¿Ah? Y después tenemos el disco rígido, que es donde vamos a guardar la información que querramos que no se pierda cuando se corte la luz. ¿Ah? En el disco rígido está guardado el sistema operativo para que la placa madre la lea y mande a memoria cuando arranca el equipo, y están guardados toda la información que vamos a través de la placa madre, microprocesador y la memoria RAM, le hacen petición al disco rígido para que vaya devolviendo información. La velocidad de la máquina la hace el conjunto de microprocesador, memoria y memoria RAM, junto con la velocidad del bus, o sea, del canal de comunicaciones de la placa madre. Y esa combinación, o sea, si tenemos poca memoria RAM, muy buen microprocesador, estamos desperdiciando tiempos de trabajo del microprocesador, o sea, lo va a hacer lento. Si tenemos mucha memoria RAM, pero un microprocesador muy lento, también tenemos problemas de velocidad. Generalmente lo que hay que hacer es llegar a un equilibrio, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, entre un buen micro y buena cantidad de memoria RAM. ¿Tá? La memoria RAM también trabaja a distintas velocidades de acuerdo a la tecnología que se vaya comprando, ¿no? Las memorias RAM más de una latencia más alta son más caras. ¿Tá?
Inclusive algunas son difíciles de conseguir. Bueno, una vez que tenemos esta parte eh, bien entendida, o sea, que para que funcione la computadora necesitamos la fuente de alimentación, placa madre, microprocesador, memoria RAM y disco rígido. Esas son las partes básicas. Eh, tenemos ya los componentes básicos de una computadora. Cuando nosotros arrancamos la máquina, se enchufa, se prende el dispositivo, va energía a la placa madre tiene un chipcito que se llama memoria ROM, que lo que hace es verifica que tiene conectado y verifica cuál es el dispositivo de arranque, que generalmente es el disco rígido, va a leer la pista 0 del disco C del disco rígido y recupera el arranque del sistema operativo. Todo eso va cargando en la memoria RAM, que es esta memoria. Una vez que llega a cargarse todo el sistema operativo, ustedes van a ver que o están en el login si es que tuvieran una contraseña o directamente entra al escritorio del equipo. Si tuvieran un Linux, por ejemplo, tienen que poner usuario y contraseña para poder entrar también. ¿Está? Y ahí recién tenemos disponible el sistema operativo para trabajar. Lo que es sistema operativo lo hablo ahora dentro de un ratito para explicarle cómo funciona también. ¿Qué nos quedó pendiente del tema de clasificación de hardware? Ya sabemos la componente interna, ahora tenemos que ver todo lo que se enchufa a la máquina, o sea, todos los dispositivos, que podría ser, podría enchufarse dentro de la máquina o en forma externa. Esto se clasifica en el dispositivo de entrada, por ejemplo, teclado, mouse, un escáner, un micrófono, es un dispositivo de entrada, o dispositivos de salida, que podría ser un parlantecito, podría ser un monitor, podría ser un proyector, como dispositivo de salida, podría ser una impresora que imprima nomás. Son ejemplos de dispositivos de salida. Podría ser un brazo robótico que haga algo, que sale de información de la máquina, podría ser también algún otro dispositivo que ustedes utilicen que saque información de la máquina. Dispositivos de entrada-salida o mixtos son los que combinan estos dos, que combinan la entrada y la salida. Por ejemplo, una impresora multifunción, cuando está imprimiendo, está haciendo salida de información. Y cuando está escaneando algo, algún papel o levantando una imagen, está metiendo información a la máquina. Entonces, en ese caso, hace este tipo de impresoras, hace las dos cosas, mete información y saca. Inclusive hay impresoras multifunción que también te leen tarjetas, también están en el proceso de lectura o grabación en la tarjeta, está haciendo entrada y salida de datos. Después, ¿qué otro tipo de dispositivo tenemos? Tenemos los dispositivos que son de almacenamiento, que es donde vamos a guardar la información. ¿eh? Estos se lo considera dispositivo también, pero son medios también. El CD, el DVD, los pendrive, que los pendrive es un caso especial, porque es tanto dispositivo de entrada-salida como dispositivo de almacenamiento. Puede entrar en las dos categorías. ¿Por qué? Porque todo lo que son placas que tiene el dispositivo hacen de dispositivo de entrada y dispositivo de salida. Trabajan así. Una lectograbadora de CD podría ser dispositivo de entrada-salida y el CD o el DVD es el medio de almacenamiento, dispositivo de almacenamiento. Las tarjetas de memoria son dispositivos de almacenamiento. ¿Está? Anteriormente teníamos las cintas donde guardábamos información, habrán visto en las películas que se usaban las cintas, todavía se usan para guardar grandes volúmenes de información en servidores, las cintas, los DAT se llaman. Y bueno, y después todo el tiempo se está tratando de inventar nuevos dispositivos de almacenamiento de información. Hasta ahora vienen ya con formato de discos de distintos tipos o pendrive de distintos tipos. Bueno, memoria flash sería en realidad el nombre.
Después tenemos otro dispositivo de entrada, por ejemplo, es la cámara web. Generalmente es un error en los exámenes. Yo le pongo que me digan qué tipo de dispositivo es una cámara y me ponen dispositivo de salida. No es de salida, es de entrada porque está captando información del ambiente y lo está mandando a la computadora. Lo que ustedes ven en el monitor es el dispositivo de salida donde están sacando la imagen. Le digo por un error común es. Me dicen que la cámara web es un dispositivo de salida y no es así. Es un dispositivo de entrada. Bueno, eh, eso en cuanto a dispositivos. Con eso terminaríamos lo que es hardware. Ya tenemos en el apunte, figura toda esta información. Ahí tenemos la foto de las placas madre. Acá tenemos, en este caso, es una placa madre que soporta dos micros, estos se usan para servidores. Acá tenemos memoria RAM puesta en estos banquitos que son que leen la memoria RAM. Y estos son dispositivos de expansión, que es donde voy a después poner alguna ampliación del dispositivo, como por ejemplo, por ahí tenemos analizadores que vamos a necesitar conectar a la computadora. A veces viene con su propia placa que tenemos que ponerla dentro del equipo. Por ejemplo, todo lo que son para estudios de aire, para las radios y todo eso, generalmente se compra la placa específica y se la conecta a la máquina y eso se conecta a alguna consola o algo, pero generalmente viene con placas propias. También hay placas que son específicas para lo que es captura de imagen y todo eso, que también viene con placa interna. Para eso hay que destapar la máquina, poner la placa y pasa a ser un dispositivo agregado, que puede ser en este caso dispositivo de entrada-salida. Entonces también se pueden ampliar por estos puertos, que hay distintas tecnologías también, se puede ampliar las capacidades de la máquina. Bueno, estos son algunos de los modelos de micros. ¿eh? Estos son algunos discos duros tradicionales, memoria RAM. Esto sería la parte de hardware. Después viene todo lo que es software. El software se divide, según distintos autores, se puede dividir en dos o en tres partes. Algunos lo dividen en dos como sistema operativo o software de base y software de aplicación. Y la otra clasificación es sistema operativo, software de base, software de aplicación y software de programación. Al software que es específico para programar lo apartan algunos autores. Para mí cualquiera de las dos definiciones también, porque yo lo considero como el software de programación como un caso especial del software de aplicación. ¿Qué es el software, el sistema operativo o software de base? Es lo que carga primero en la máquina cuando arranca. Nosotros siempre prendemos la máquina y vemos que está cargando, vemos un avance y llega al escritorio. Eso que cargó ahí es el sistema operativo. Cuando prendemos el celular, vemos, por ejemplo, yo tengo un Android, vemos que está esperando hasta que llegue al patrón o directamente al escritorio del Android. Bueno, cuando está cargando el sistema operativo. ¿Qué es lo que hace el sistema operativo? El sistema operativo lo que hace es proporciona toda la interfaz, o sea, toda la comunicación entre el usuario, los programas y el hardware. Eso es lo que hace. Es el programita que va a identificar las instrucciones que le da el operador, va a procesar de acuerdo o le va a dar soporte la parte básica de procesamiento que van a necesitar las aplicaciones que nosotros vamos a instalar y controla todo lo que es el equipamiento físico de la máquina. ¿Tá? Se carga la memoria RAM, como le había dicho, y ahí queda esperando instrucciones, queda esperando que nosotros le pidamos algo. Los sistemas operativos también se clasifican en sistemas operativos. Se puede clasificar de muchas formas, ¿no? Los primeros sistemas operativos eran de consola, o sea, había una pantalla negra donde quedaba esperando que nosotros le demos comandos de texto.
Eso se llamaba por consola. Después vinieron los sistemas operativos gráficos que arrancó con la Macintosh y con las primeras versiones de Windows y ahora se extendió para todos los tipos de sistemas operativos y también podemos clasificarlo, o sea, en modo gráfico y de consola sería una clasificación. La otra clasificación que podríamos hacer es según el tipo de computadora que van a correr o el tipo de servicio que va a brindar. Tenemos sistemas operativos que son de escritorio y para servidores. Después tenemos, según la cantidad de tareas que pueda hacer simultáneamente, tenemos sistemas monotarea y multitarea. Tenemos, de acuerdo a la cantidad de usuarios que pueden manejar a la vez, tenemos monousuario o multiusuario. O sea, esas son todas clasificaciones de los sistemas operativos. Ahora, el que nosotros vamos a utilizar acá en la cuenca, generalmente el 99% de la vez va a ser el Windows, ¿no? Windows tenemos en distintas versiones, pero en general todos trabajan igual. Te proporciona un escritorio en el que se puede acceder a menús, el principal, el menú inicio, donde me despliega todas las posibilidades que yo puedo abrir. Después también nos proporciona iconos que nos sirven para arrancar programas o para arrancar programas, hacer llamado de distintos programas que estén almacenados en la máquina o fuera de la máquina. También nos proporciona el sistema de ventanas, donde cada ventana que abrimos la administra como una aplicación distinta, ¿tá? Y reserva espacio de memoria en la RAM para el funcionamiento de esa ventana. Entonces nos proporciona también la posibilidad de abrir programas dentro de ventanas. También nos da una barra de información, una barra de aplicación abajo que nos muestra qué programa tenemos abierto. Y después tenemos una barrita de mensaje donde tenemos, por ejemplo, la fecha del sistema, qué programas están residentes en memoria, ¿eh? Todo ese tipo de cosas. Otra cosa también que nos proporciona el sistema operativo todos los sistemas operativos tienen, es un tablero de control o un tablero de comando. ¿Para qué sirve eso? Para configurar justamente el sistema operativo. Cambiar el estilo de pantalla, o sea, la resolución de pantalla, para cambiar el tema, o sea, la vista que tenga el sistema operativo, o sea, cambiar los colores de fondo, poner por ejemplo, un fondo de pantalla, eh, que cada cierto tiempo se pueda activar un protector de pantalla, se puede cambiar en la configuración del teclado, la configuración del mouse, o sea, invertir los botones para los zurdos, por ejemplo. Te permite también, en el momento de agregar algún dispositivo, la posibilidad de agregar nuevos dispositivos, por ejemplo, cuando compramos una impresora y la instalamos, o sea, la enchufamos, lo que hace el sistema operativo moderno es, si tenemos internet, nos conectamos a internet, busca la página del fabricante, descarga el controlador, o sea, como el programita que hace funcionar esa máquina y la instala. O sea, tiene la posibilidad de agregar o quitar dispositivos, tiene la posibilidad de acceder, si estamos conectados en una red de datos, conectarnos a otras computadoras o a sitios que están publicados en internet a través de las placas de red y el sistema de red que tenga la máquina, que puede ser red cableada o por Wi-Fi, si tuviéramos instalado alguna placa de Wi-Fi. Administra lo que es el audio y video del equipo si lo tuvieran. Bueno, y otra cosa muy importante que es que tiene un gestor de archivos. Para el caso de Windows, la versión moderna de Windows tiene el explorador de Windows, que es este programa que le voy a abrir ahora, este que está acá. En el explorador de Windows tenemos, en un primer momento, tenemos el escritorio, este equipo que me va a mostrar qué tengo disponible dentro de este equipo para la utilización. Estas son carpetas de acceso rápido, pero esto en realidad lo que tiene disponible, que son las unidades que tiene, la unidad de información que tiene la máquina, donde lo voy a tener después almacenado dentro de estas unidades, las carpetas y los archivos.
¿Cómo organiza la información la computadora o el sistema operativo? Primero, el equipo es la unidad más grande. Digamos. Dentro del equipo entonces tenemos las unidades, que en este caso es unidad C, unidad D, unidad F. Tengo en esta máquina. Dentro de las unidades tenemos, si yo abro una unidad, vamos a ver que tenemos carpetas y dentro de las carpetas tenemos archivos. Voy a abrir otra que la unidad D voy a abrir. Miren que tengo carpetas y archivos. Fíjense distintos tipos. Y me muestra con una organización jerárquica. ¿Qué significa jerárquica? En forma de árbol, donde lo más importante está del lado izquierdo y lo más inclusivo, o sea, lo que está guardado dentro de carpeta está del lado derecho. ¿Tá? Nos divide la pantalla en dos partes, generalmente podría ser tres partes, donde nos muestra de un lado el árbol de directorio y del otro lado lo que tenemos seleccionado en el árbol de directorio, que puede ser carpeta o archivo. Las vistas que nos proporciona son varias. En este caso a mí me gusta ver con la vista de detalle que me da información de fecha, tipo, tamaño de archivo. En este caso. Pero también podemos ver como iconos grandes, podemos ver como iconos pequeños, como mosaicos, como listas, que son formas de listar información en el área de trabajo. A mí me gusta modo detalle. También acá se puede configurar qué voy a ver de los archivos. Por ejemplo, en forma predeterminada vienen así. Los archivos, se ve el nombre del archivo y me genera un icono que es con qué programa voy a abrir ese archivo. ¿Eh? ¿Cómo sabe la computadora con qué archivo con qué programa va a abrir este archivo? Lo que en el momento de instalar el programita por ejemplo, al momento de instalar un paquete de Office, lo guarda en un registro que se llama registro de sistema, va guardando qué tipos de archivos va a poder manejar ese programa. Y lo que hace es que cuando yo le doy doble clic a un archivo que tiene esa extensión, por ejemplo, esta, XLSX, el sistema operativo va al registro del sistema, se fija qué programa abre este tipo de archivo y se va, lo busca al motor de ese tipo de archivo, lo carga a memoria y ahí recién carga el programita. Por ejemplo, si yo le doy doble clic acá a este Excel, se va a ir, va a buscar en el registro con qué programa lo abre, se va a dar cuenta que lo abre con Excel, va a ir, va a buscar en su carpeta el Excel.exe se llama justamente, abre ese programa y después carga este archivito dentro de ese programa. Todo ese proceso hace el sistema operativo. Bueno, si nosotros cambiamos el tipo de extensión, podemos inutilizar el archivo. En el caso de ustedes, por ahí me pasan algunos archivos y le borran el puntito este que está acá. Al borrarle el puntito, fíjense lo que pasa. Le saco el puntito. Miren, ahí ya no reconoce más la extensión del archivo. Le pone que es del tipo archivo, pero no sabe con qué abrir el programa el sistema operativo. Si yo le hubiera dado doble clic acá, va a tratar de abrir, me va a preguntar con qué programa lo abro. Si yo le agrego el punto, automáticamente reconoce que es un archivo de Excel. ¿Por qué? Porque busca esta extensión en su agenda, digamos, el sistema operativo y dice, bueno, este lo voy a abrir con Excel. ¿Está? ¿Se entendió esa parte? Bueno, eso es manejo de información dentro del equipo. Entonces, recapitulemos. ¿Cómo vamos a organizar la información dentro del equipo? Primero, la primera unidad, la unidad más grande, es el equipo en sí. Después tenemos las unidades que tiene disponible ese equipo. Dentro de las unidades podemos tener archivos y carpetas. Podemos tener organizada la información. Así se organiza la información. Y los archivos, propiamente dicho, tienen dos partes. Tienen el nombre y la extensión. La extensión le va a decir al sistema operativo con qué programa va a abrir ese archivo.
Bueno, una vez que tenemos lo que es el sistema operativo, tenemos lo que es software de aplicación. Software de aplicación es todo lo que le instalamos arriba del sistema operativo. Paquetes de oficina, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, Access. Paquetes que sean específicos para la actividad, por ejemplo, algún software que sea para criminalística. Eh, Paquetes de entretenimiento, por ejemplo, algún jueguito que instalemos. O algún sistema de reproducción de video, de audio. Por ejemplo, yo tengo acá instalado arriba de mi sistema operativo el VLC, que a mí me gusta como gestor de videos. Podría ser GoPlay, el Microsoft, ¿cómo se llama este? Eh, no me sale. El, que es el reproductor de videos de Microsoft. ¿Cómo se llama? El, no me va a salir. Eh, También podríamos tener distintos tipos de programas que manejen imágenes. El Paint, el que trae el sistema operativo generalmente, pero se le puede instalar cualquiera, Corel, el Photoshop, cualquier programa. ¿Eh? Ustedes usaban mucho el Picasa, por ejemplo. Esos son todos software que manejan imágenes. Y dentro de lo que es manejo de audio, tenemos un montón de programas también, más o menos especializados. Bueno, los software de aplicación que nosotros damos acá en la universidad, como base, son el Word, el Excel, PowerPoint. Dentro de los software que están soportados por Internet, tenemos todo lo que es el paquete de Google Plus, que es documento de Google, planilla de cálculo de Google, formularios de Google y presentaciones de Google. Bueno. Después tenemos otro de los programas que nos trae, que nos proporciona el sistema operativo, pero que también podremos instalar otro, es el navegador de Internet. En el caso de Windows, trae el Internet Explorer o el Edge, que son los dos navegadores que trae el sistema operativo. Hoy en día, el Windows 10 ya se mudó al Edge, que es este que está acá. Ahora, hace poquito se actualizó de vuelta. En este momento tiene un convenio con Google y está todo dentro del proyecto Chromium y es muy parecido a la forma de funcionar del Edge de Microsoft con el Chrome. Prácticamente es el mismo programa hoy en día. Tenemos otra alternativa como el Mozilla Firefox, el Safari como navegadores. ¿Qué hace el navegador? Navegador web es esto que vemos acá, donde tenemos pestañas donde van a ser cada página web que abrimos. Y dentro del sitio web que estamos buscando, podemos entrar a un buscador propiamente dicho, como el Google, como el Yahoo o el Bing, y poner ahí algún nombre que vamos a buscar. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, esto ustedes manejan mejor que yo el tema de navegar en Internet, más su generación. Ahí tengo. Yo tengo configurado mi máquina para que arranque con el buscador de Google. ¿Y qué es lo que hacemos siempre cuando navegamos? Esto se llama barra de direcciones. En la barra de direcciones ponemos la dirección del sitio web al que vamos a ingresar. El sitio web tiene distintas partes, tiene el URL. ¿Qué es el URL? El sitio que ponemos ahí que escribimos. Tiene la primera parte que me dice con qué protocolo va a trabajar. Las páginas web, la mayoría tienen protocolo HTTP o HTTPS en caso de estar protegido el sitio. Se pone dos puntos, barra, barra, y va el tipo de dominio y el dominio. ¿Qué es el dominio? El servidor donde le estoy pidiendo la información. Ese servidor hizo todo un proceso para publicarse en Internet, ¿no? Y barra algo son las carpetas que están dentro de ese servidor. Por ejemplo, te muestro algo. Yo, por ejemplo, tengo un sitio
dentro de mi trabajo. A ver dónde está. Acá tengo un segundo, tengo todo abierto acá. Voy a cerrar el resto. Bueno, entonces, tengo acá empiezo a escribir lo que quiero, dónde quiero entrar. Pongo http y este es mi sitio personal. Serjuan.com, por ejemplo, es mi sitio. Yo le digo que mi servidor se llama Serjuan y es del tipo comercial. Acá el punto algo me dice el tipo de dominio del que se trata. Esto se registra, hay organismos que te dan verifican que no esté usado el nombre y te dan el ok y se paga, por supuesto, la posibilidad de usar este dominio, este nombre de dominio. ¿Mm? Si entramos ahí, vamos a ver que se carga el sitio web que nosotros tenemos levantado en un servidor, ¿no? Bueno, o podríamos, por ejemplo, entrar a otro sitio mío que es el del ministerio donde nosotros estamos trabajando, que ahí cargamos el nombre del dominio, barra y la carpeta donde estoy trabajando. En este caso, el proyecto Nutrir. ¿Ah? Esto así se trabaja en Internet, o sea, se va poniendo en el URL, se va poniendo la dirección a donde yo voy apuntando. ¿Qué tipo de sitios son? En este caso, todo lo que vimos hasta ahora son del tipo www, o sea, World Wide Web, o página de hipertexto. También podría haber tipo archivos, o sea, sitios del tipo FTP, que es para transferir archivos. O sea, en vez de ser HTTP, FTP barra y se pone el número de dominio del sitio y se puede transferir información. O podría ser de distintos tipos. Acá en el apunte yo tengo, cuando llegamos a Internet, a la parte de Internet, a ver, vamos a llegar a la parte de Internet, tenemos todos los servicios que se utilizan en Internet. A ver, vamos a ver dónde está Internet acá. Acá empieza Internet. Bueno, los tipos de servicios. Bueno, acá es característica de Internet que se puede usar con Internet. Y los tipos de servicios que tenemos en Internet son, a ver un poquito, a ver, acá empezamos. Servicios de chat, pero no el chat que estamos usando nosotros basado en web. Son servidores de chat propiamente dicho. Esto se usaba antes, pero se sigue usando en ambientes académicos. ¿Eh? Esto antes que exista la página de hipertexto, ya se usaban los servicios de chat. Este es uno de los servicios que se utiliza. Después otro de los servicios, el IRC, que también es para enviar y recibir mensajes. Ahí tenemos IRC Meeting. Tenemos servicio de mensajería instantánea. Tenemos la www. Después tenemos servicio de news. Bueno, ahí no tengo todos los servicios. Servicio de news, por ejemplo. Y servicio SNTP y POP3 que sirven para correo del tipo corporativo. ¿Tá? Esos son los servicios que soporta o los tipos de protocolo que soporta Internet. Bueno, después, ¿qué otra cosa tenemos que saber sobre Internet? ¿Cómo hacemos para conectarnos, no? ¿Qué necesitamos para conectarnos a Internet?
Para conectarnos a internet necesitamos tener un proveedor de internet que nos dé señal, ¿no? Entonces, de un lado, un ISP se llama, que es proveedor de servicio de internet. Tenemos la señal que nos da este proveedor. Tenemos el medio de conexión que varía, de acuerdo al proveedor, varía. Podría ser cable modem, podría ser red telefónica común, red telefónica digitalizada, como la ADSL. Podemos tener distintos tipos de telefonía inalámbrica, de radio o inalámbrica, por ejemplo el Wi-Fi. Por ejemplo, acá en Formosa tenemos Boca Roja, que nos pone una antenita que es de conexión de Wi-Fi de punto a punto, conexión de radio de punto a punto. Después podríamos tener fibra óptica. Esos son los distintos tipos de medios de comunicación. Podría ser satelital, por ejemplo, Amacon acá en Formosa, o DirecTV acá en Formosa. Son servicios satelitales. Podría ser a través de telefonía celular, por ejemplo, los pendrive, esos que te dan Movistar, Claro y Personal para conectar a la máquina. Eso es otro tipo de conectividad inalámbrica y también son servicios en medio de comunicación. Digamos. Una vez que tenemos el medio, necesitamos el receptor dentro de nuestra casa, ¿no? Que sería el modem. El modem hay de distintos tipos. Tenemos router, tenemos cable modem, distintos tipos de router o modem. Este decodifica la señal y la hace entendible por la computadora. Una vez que se conecta del modem a la computadora, podría ser por Wi-Fi interno también. El router está transmitiendo internamente dentro de tu casa o dentro de la oficina a otra antena del equipo. Hace también de transmisión interna. Una vez que llega al equipo, necesitamos tener la placa de red que va a recibir, que podría ser inalámbrica o fija, podría ser a través de un puerto USB también, para conexiones viejas. Necesitamos tener el sistema operativo, necesitamos tener un navegador para poder conectarnos. Todas esas cosas necesitamos previamente para poder conectarnos. ¿Está? Bueno, eso sería la parte de Internet. Después viene el tema de seguridad, que es lo que habíamos hablado de los virus informáticos, los tipos de ataques y la prevención que tienen que tener para al momento de conectarse. Con eso terminaríamos la parte de teoría de la parte de hardware, software e Internet de la materia. Después quedan las funciones de Excel, pero eso ya es parte de Excel. Bueno, eso es la parte teórica. La parte práctica, que nos está quedando. Bueno, fíjense que yo generalmente le pido, este no es, yo generalmente le pido dentro de la configuración de un documento de Word, vamos a empezar con Word, dentro de la configuración de un documento de Word, le pido que lo configuren como si fuera un documento legal. ¿Eh? Le estoy pidiendo que me hagan con hoja oficio, que tenga un membrete donde tenga información de la institución, información del alumno o del grupo, si fuera un trabajo grupal, y el logo de la institución. Para eso, generalmente en un documento judicial se ocupa 5 centímetros arriba, 5 o 4 centímetros de margen ancho, del margen interior, que es donde se va a coser el expediente. Generalmente las hojas romaní tienen 2 centímetros de margen derecho o margen exterior y la parte de abajo se deja 3 centímetros. ¿Por qué también se deja 5 centímetros arriba? Porque en los expedientes judiciales se folian los expedientes. Entonces lleva el sellito del folio. Hay que dejar el espacio para poder foliarlo. ¿Eh? Eso se folia a mano generalmente, dentro de un juzgado. Entonces nosotros necesitamos acostumbrarnos a configurar así nuestro documento. ¿Por qué? Porque todo lo que escribamos del lado interno de la hoja va a estar cosido dentro del expediente y no se va a poder leer. ¿Ah? Directamente no te lo van a recibir. Y lo que está arriba, si no le dejamos mucho margen en la parte superior, generalmente al foliarlo te tapa parte del texto que vos escribiste. Y
en la parte inferior, el número de páginas siempre se pone del lado del margen fino, o sea, del lado exterior del encuadernado del documento. ¿Por qué? Para que se pueda acceder, después se pueda buscar cuando son expedientes gruesos, que se pueda ver el número de páginas. ¿Está? Bueno. Otra cosa, con el tema de impresión de Profe, anillado, sí. Ibáñez le preguntó si podría repetir lo que dijo, no sé desde qué parte porque recién nos mandó el mensaje. A ver, yo tengo cerrado el chat acá, a ver. Y fue recién, ¿no? ¿Me puede decir, Ibáñez, qué es lo que quiere que repita? ¿Está Ibáñez? Ah, lo de los márgenes. Le muestro con un documento. A ver, voy a abrir uno nuevo. Bueno, ahí abro un documento de Word, ¿no? Ese es un documento en blanco, fíjense, está en blanco el documento. Y cómo yo configuro la página siempre. Me voy a formato, en este caso configuración, aparecen algunas versiones, o diseño de página, aparecen otras versiones de Word, depende de la versión que tengan instalada. Yo tengo la versión 2016 en castellano. Van a configuración de página y vamos a configurar la parte superior 5 centímetros, la parte inferior 3 centímetros, del lado izquierdo 5 centímetros, pero podría ser 4 también, depende lo que estemos haciendo. Si es un expediente judicial va a 5, si es una monografía dentro de la universidad, iría 4 centímetros. ¿Ah? Del lado derecho, 2 centímetros generalmente. ¿Por qué 2 centímetros y no 1,5? Porque alguna impresora vos le pones 1,5 y te dice que es muy fino el margen y que no lo puede imprimir, te va a cortar parte del texto por el manejo de papel que tiene la impresora. Si es una impresora láser no tiene problema, una chorro de tinta podría llegar a tener problemas. Acá donde dice páginas, cuando se pone varias páginas, se pone márgenes simétricos. ¿Para qué sirve esto? Para el encuadernado. Que se pueda imprimir en ambas caras del documento, en ambas caras, y que al momento de encuadernar, cuando se hace acá el anillado, no corte parte del texto. Entonces, para las páginas frontales, el margen ancho va a estar del lado izquierdo. Cuando yo doy vuelta a la página, pasa a ser del lado posterior de esa hoja, va a pasar del lado derecho el margen ancho. ¿Ah? Acá se nota, fíjense que acá hay un margen ancho y acá hay un margen finito. Acá tenemos 5 centímetros, acá tenemos 3. Y el papel que vamos a utilizar no es el A4, sino el tamaño oficio o legal, cualquiera de los dos. En realidad, depende de la impresora que tengamos instalado, nos va a salir la palabra oficio o la palabra legal. Esto depende de la impresora instalada que tengamos. Y el diseño, siempre yo, como estamos haciendo con carátulas la mayoría de los trabajos, es primera página diferente para poder configurar en forma independiente la carátula. Y par pares diferentes para que podamos ponerle en membrete, en la parte de membrete, únicamente las páginas frontales. Entonces, ¿cómo quedaría? Márgenes, interior, exterior, porque pusimos márgenes simétricos. Fíjense, si esto estaba normal, queda izquierdo-derecho. Si yo pongo márgenes simétricos, que cambia la palabra a interior, exterior. En el superior tendríamos 5, inferior 3, interior 4, exterior 2. Esto siempre pido igual yo. Siempre pido así. Márgenes simétricos siempre pido así porque ya estoy preparándolo para los expedientes judiciales. Papel oficio, porque es cómo se presentan. Y en el diseño, primera página diferente y par diferente. Esto se aplica a todo el documento, acá, a todo el documento, le doy a aceptar. Bueno, ahí ya me queda preparada la primera página para hacer mi carátula, ¿no?
Voy a hacer un par de enter, voy a insertar salto de página, un par de enter, la segunda página, la parte de atrás, vamos a dejar para la tabla de contenido, insertamos una página más y ahí a partir de la tercera página empieza el desarrollo de todo lo que es nuestro documento. Y haciéndole doble clic acá arriba, empezamos a configurar el membrete. El membrete va a quedar en todas las páginas impares únicamente. ¿Qué es lo que yo hago siempre? Lo que hago es, le inserto una imagen, que es la del logo, ¿no? Logo UCP, insertar, lo achico, lo acomodo. Bueno, ¿por qué me acomoda acá? Porque fíjense que acá tengo el margen de 4 centímetros. Si yo esto lo pongo más al borde, a ver, lo voy a hacer flotar, ajuste de texto, delante de texto. Si yo lo pongo más acá, esto me va a quedar por debajo del encuadernado. O sea, esto me lo va a pisar el encuadernado. Si tiene que coser el expediente, la costura va a estar arriba de tu logo. Por eso siempre hay que respetar el margen. Acá tenemos el bordecito del margen. Fíjense, en ese bordecito respetan siempre los 4 centímetros. Lo pongo ahí. Y lo que hago es dos cuadros de texto. En uno va la información institucional, en la otra la información personal. Voy a insertar primer cuadro de texto. Y este cuadro de texto siempre lo hacemos flotar adelante del texto. Botón derecho, ajustar texto, delante del texto. ¿Para qué hago esto? Para poder correrlo y que no me afecte el resto del documento. Si no estaba así, yo cuando lo corro, lo que hace el cuadro es me pasa el texto o adelante o atrás. Y me desconfigura todo lo que es el tamaño del encabezado. Entonces siempre lo tenemos que hacer flotar adelante del texto. Lo preparo. Esto borro lo que tiene adentro para poder escribirlo. Preparo el tamaño. Y generalmente estos cuadros de texto vienen con interlineado de 1,5. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrarlo del bordecito para seleccionar todo el cuadro. Nos vamos a formato de párrafo y acá en el posterior le ponemos el 0 y en el interlineado le ponemos sencillo. Aceptar y el tamaño de letra, bueno, ahí le ponemos un tamaño de letra que se pueda escribir algo sin que se vaya del cuadro, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa hacemos? Copiamos este cuadro, damos un clic afuera, lo volvemos a pegar. Y ahí tenemos los dos cuadros ya preparados. Cuando copiamos este cuadro ya con todo corregido, el tema de los párrafos, el tamaño del texto y todo eso, cuando copiamos ya directamente el que pedimos ya viene así configurado también, porque es una copia del original. Bueno, ahí tenemos los dos cuadros donde acá vamos a poner la información personal y acá la información de la universidad. ¿Tá? Si fuera un expediente judicial, esto lo tenés que hacer más chico todavía. Lo tenés que hacer por ahí y a ver, lo tenés que hacer así y dejar el espacio para poner el sello acá del folio. ¿Tá? Acá tendríamos que acomodar toda nuestra información personal en una letra muy chiquitita. O cambiar el logo, poner un logo más chico. ¿Tá? ¿Hasta ahí se entendió? A ver si no veo lo que me ponen. Sí, profe, me dicen. Está bien. Bueno, fíjense que si yo sigo agregando páginas, ya seguí agregando, para la impares me va, fíjense, lo voy a alejar, a la impares me quedó como en brete. ¿Vieron? Y la página 1 no. ¿Por qué? Porque puse primera página diferente. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Me paro acá en una página interna, me fijo que esta tiene membrete, entonces es impar, y la impares dijimos que iba a estar del lado derecho. ¿Por qué? Porque si acá está el encuadernado, del lado contrario al encuadernado, hacemos el número de páginas. Entonces me paro en una impar y le inserto
número de página, del lado, al final de la página, o sea, del lado abajo, del lado derecho. Ahí le pegué el número de página. Después me voy a ir a una hoja par, ahora me paro en la hoja par, acá, y le voy a insertar el número de página de vuelta, ahí está. Un segundo, porque no, se me superponen las pantallitas. Número de página, al final de la página, ahora del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ahora el margen ancho está de este lado. Entonces tiene del lado contrario al encuadernado, del lado izquierdo para las pares. Y ahí me quedo 5, mejor dicho, 3, 4. ¿Ah? Fíjense, si yo lo alejo, siempre queda del lado del margen fino, queda el número de página. Entonces el número de página se inserta dos veces. Primero en una hoja impar del lado derecho, después me paro en una hoja par del lado izquierdo, tengo que insertar. Y ahí ya me queda preconfigurado el documento. Lo que queda después es empezar a escribir el texto. Ahora, los títulos se tienen que acordar de marcar como título 1, título 2, de acuerdo a la importancia del título. Estos son los niveles. Y también cada uno de los títulos, aparte de marcarse acá, que está en el menú de inicio, tienen que ir a referencia y marcarlo también como una marca de índice. ¿Para qué? Esto me va a servir para el índice alfabético. Y este que ponemos acá me sirve para la tabla de contenido. ¿Está? Si yo no marco como título 1, título 2, título 3, o sea, distintos niveles de título, generalmente usamos un solo nivel, todo título 1, de nivel 1. Y no marcamos en referencia la entrada de índice, no vamos a poder generar los índices automáticos y la tabla de contenido automática. ¿Está? Bueno, eso en cuanto a tabla de contenido e índice alfabético. Y después nos queda todo lo que es normas APA. Para la norma APA tenemos en referencia esta herramienta que está acá, que es cita y bibliografía, administración de fuentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por cada cosa que pegamos, que referenciamos de algún texto o de un artículo periodístico de un sitio web, tenemos que ir a administrar fuente, tenemos que, en este caso voy a eliminar, ponemos nuevo, no vemos qué tipo de referencia es, si es un sitio web, si es un libro, ¿eh? Y ponemos, el autor es obligatorio. Si no tenemos nombre del autor, le tenés que poner autor desconocido. O si es de una empresa lo que estamos trayendo, por ejemplo, la ayuda de Excel, se pone autor corporativo y se pone Microsoft acá como el autor, en el caso de Excel. ¿Por qué? Porque tiene todos los derechos reservados Microsoft sobre ese material. Entonces el autor corporativo, en ese caso sería Microsoft. El título, bueno, sería MSDN, ayuda de Excel, sería el título. El año actual. La ciudad, generalmente de ahí te dice, generalmente, o esto lo podemos dejar en blanco si no tenemos información de la ciudad, o se pone S/D sin datos. Editorial Microsoft, en este caso porque está publicado por Microsoft. ¿Eh? Acá tenemos ejemplos donde nosotros nos paramos en cada uno de los cuadritos, nos sale el ejemplo de cómo se rellena ese cuadrito abajo. Si fuera un sitio web, también tenemos autor, que podría ser, por ejemplo, de un artículo o de un sitio personal, como el mío, por ejemplo. Acá podríamos poner mi nombre. Y acá pone el nombre del sitio, cómo figura el nombre del sitio en la página web. Y acá abajo pone la URL, que es lo que buscamos en la barra de direcciones del navegador. El año, mes, día. Si no dice ahí el artículo, se pone el actual. El día que buscaron eso. A ese día estaba en este link
este material. Bueno, una vez que tenemos el link acá, la referencia bibliográfica, lo que se hace es, en el texto, nosotros lo que vamos a hacer es marcar el título o marcar el párrafo donde o sea, seleccionar el título, seleccionar el párrafo donde hace referencia a eso que nosotros estamos agregando como fuente bibliográfica y le insertamos una nota al pie y después le insertamos la cita que generamos recién. ¿Tá? Esa es la forma correcta. Y después al final del documento, acá me va a poner entre paréntesis el nombre del autor, coma, el año, y si nosotros lo personalizamos, nos puede salir, por ejemplo, si es un libro, la página. Si es que eso estuviera registrado en la fuente bibliográfica. Generalmente se pone el nombre del autor, coma y el año, nada más. Y después, al final del documento, cuando terminemos todo, vamos a insertar la bibliografía y ahí me pega toda la referencia completa con todos los campos que nosotros llenamos. Me va a pegar en la bibliografía grande. Esto sería una referencia corta, esta sería la referencia completa, la de la bibliografía. ¿Ah? Así se pega. Y siempre, o sea, la forma más fácil es pegar insertar una nota al pie, habiendo seleccionado el lugar donde tiene que dar el numerito, la referencia, digamos, y se inserta la cita. Eso yo pido siempre así, que la referencia bibliográfica dentro del texto, dentro del contenido, sea con citas con nota al pie. Eso yo le pido así, con normas APA. Sería esto que le expliqué recién. Y después al final del documento me tiene que pegar el índice alfabético y la bibliografía APA. ¿Qué es la bibliografía APA? Pegar, una vez que administramos y tenemos toda la lista de fuentes acá, se pega esa lista de fuentes con esta herramienta. Bibliografía y se pega la bibliografía. ¿Está? Hasta ahí. Esto lo hicimos para los dos trabajos prácticos y los practicamos antes. O sea, es cuestión de seguir practicando lo mismo. Están en los videos anteriores, si quieren verlo. En el parcial, yo le doy un texto que configuren y le doy un sitio web donde ustedes van a tener que entrar, buscar el autor y pegar la cita con nota al pie y después de eso tiene que aparecer en la bibliografía. Eso en el parcial se hace ese tipo de trabajo. Yo le doy el texto ya y ustedes van a tener que completar la referencia bibliográfica, pegar la nota al pie y pegar abajo la bibliografía. Pero yo le doy el tema, el sitio donde tienen que ir a buscar y todo. Qué cosas tienen que configurar. Bueno, eso sería la parte de Word y referencias bibliográficas, mejor dicho, y de apunte teórico. La próxima clase vamos a hacer un repaso de Excel y después ya viene el parcial. ¿El lunes hay clase? No, profe. Entonces tenemos directamente el parcial después. A ver, hoy es 8 y el 15 el parcial, así que sí, esta es la última clase antes del parcial. Entonces, lo que vamos a hacer en el parcial es alguno de los ejercicios de la guía, yo lo voy a tunear un poquito, le voy a cambiar los datos y eso voy a tomar como parcial, como parte de Excel. ¿Tá? Entonces, repasen los ejercicios de la guía. De la guía de ejercicio que presentaron en el trabajo práctico 2. Alguno de esos ejercicios entra en la guía. Quedamos así, voy a tomar uno de esos. O sea, no exactamente el mismo. Le voy a tunear y ustedes van a tener que hacer ejercicios muy parecidos a ese.
Quedamos así. ¿Dijo la guía individual o el trabajo práctico De la 2? guía, de la guía individual. De la guía esa que tenía 7, 8 ejercicios. A ver si le muestro. A ver un poquito. Están viendo mi pantalla ustedes, ¿no? Sí, profe. Bueno, la guía que voy a tomar es esta. A ver, apunte, ¿dónde está? Guía de ejercicio. Esta guía. ¿Se acuerdan? Esta guía de ejercicio. De acá voy a sacar el ejercicio. O sea, por ejemplo, póngale, agarro este y le voy a cambiar los datos, le voy a cambiar acá algunas opciones de búsqueda, el gráfico que tengan que hacer, esas cosas le voy a cambiar. No va a ser exactamente el mismo ejercicio, pero va a estar basado en este. ¿Está? Por ejemplo, podría ser en este, podría ser el de los autos, podría ser el de los gastos, este. Profe, ¿y cuál tenemos toda la clase para el parcial o una hora nomás? No toda la clase. Yo generalmente o sea, le pongo disponible cuando arranca el horario a las 6 de la tarde y generalmente le dejo 2 horas. O sea, más allá que la clase termina 7:30, le dejo hasta las 8 para que puedan subir el archivo, digamos. ¿Está? Por más que haya terminado la clase, lo mismo le dejo un ratito más para que puedan subir el archivo. Y las funciones que le voy a pedir son las que se usaron en esta guía. No le voy a pedir ni una función más. Funciones de Excel estamos hablando, ¿no? Bueno, chicos, estamos terminando la clase. El lunes entonces es feriado. Y 12 de octubre, me estoy enterando recién yo que era feriado. Lo que no sé si en la cuenca es. Acá en la provincia yo sé que es, pero en la cuenca. Sí, la profe de criminalística nos avisó. Ah, bueno, está. Entonces practiquen, chicos, y, la parte de Excel y Word y estudien del apunte ese. Voy a hacer las preguntas teóricas. Del apunte ese que subí. Ok, profe. Bueno, saludo a todos y terminamos la clase acá. Hasta luego.